NotebookLM es sin duda alguna la herramienta de investigación gratuita más poderosa que Google ha creado hasta ahora. Pero si solo estás subiendo PDFs y haciendo simples preguntas, estás usando apenas un 5% de todo su potencial. La forma en como la mayoría de las personas usan NotebookLM es bastante simple. Abre un cuaderno, escribe un prompt y empieza a conversar con sus fuentes. Pero, ¿y si te dijera que con tan solo unos cuantos minutos de setup puedes construir un sistema que lanza una investigación profunda en automático y luego genera entregables personalizados como infografías, presentaciones, mapas mentales, entre otros? Y lo mejor, todo esto sin consumirte absolutamente ningún token de Google Antigravity. Y eso, que esto que te estoy contando es solo el comienzo, porque ese mismo sistema también podrá convertir tus investigaciones en activos de mayor valor, como landing pages, aplicaciones web y hasta en videojuegos. Y una vez más, todo esto totalmente gratis. Además de no tener que hacer absolutamente nada de forma manual, solo conversar con Google Antigravity. Ahora, si esto suena demasiado bueno para ser verdad, normalmente tendrías razón, pero este es exactamente el sistema que estoy usando ahora mismo. Y es, de hecho, precisamente lo que aprenderás y dominarás en este video. Así que, en el video de hoy, te voy a mostrar cómo combinar el poder de NotebookLM y Google Antigravity para reemplazar un stack de investigación, desarrollo y creatividad que de otra forma te costaría cientos de dólares al mes. Por cierto, si no me conoces, soy Rafael y durante los últimos meses he participado en decenas de proyectos de inteligencia artificial y automatizaciones, y por ello siento que puedo compartir lo que aprendo a diario en este canal, para no solo apoyar a aquellas personas que están iniciando en este mundo, sino también para seguir creciendo juntos y avanzar más rápido. En este canal estaré compartiendo todo lo que a mí me funciona para que puedas impulsar tus proyectos de la mejor forma posible y sin complicaciones, especialmente si eres alguien que nunca ha programado antes, o también pues que está muy abrumado con todas las herramientas y tecnologías que salen a diario. Así que déjame decirte que si eres nuevo en este canal, estoy seguro que estás en el lugar indicado. Hoy aprenderemos a usar NotebookLM a un nivel bastante avanzado. Pero antes de comenzar, tenemos que entender qué es NotebookLM. En simples palabras, NotebookLM es una de las herramientas de investigación potenciadas con inteligencia artificial más importantes del momento. ¿Cómo funciona entonces NotebookLM? NotebookLM básicamente nutre su conocimiento a partir de las fuentes que nosotros podamos entregarle. Por ejemplo, ya sean fuentes de algún tipo de documento en formato Word, Excel, PDF, cualquier otro, y también de distintas direcciones web de Internet. Básicamente, estas fuentes le proveen el conocimiento entero a nuestra herramienta de investigación, la cual es NotebookLM. ¿Y por qué es una herramienta muy poderosa a día de hoy? Y es que, claro, hay una gran problemática que existe hoy en día con todos los modelos de lenguaje, ya sea Claude, ChatGPT, Gemini. De hecho, cada uno de estos modelos tiene un set de datos con el cual ha sido entrenado. Y además, hoy en día, pues también, ya que son modelos mucho más sofisticados, tienen acceso a la web en tiempo real. Entonces, a diferencia de estos modelos de lenguaje, NotebookLM nutre su conocimiento únicamente a partir de las fuentes que tú le compartas. ¿Qué obtenemos con esto? En primer lugar, cero alucinaciones. ¿Por qué? Porque directamente NotebookLM solo conoce tus fuentes y no conoce, por ejemplo, alguna otra fuente que pueda encontrar en la web y que claramente tú no le hayas entregado. Esto, evidentemente, para un contexto de investigación en donde la precisión y el contexto es algo más que indispensable. Ahora, para tener un símil con alguna tecnología que hayamos manejado antes, NotebookLM básicamente vendría a replicar el funcionamiento de un sistema RAG, un sistema que nutre su conocimiento a partir de las fuentes que nosotros le entreguemos, únicamente documentos, y que directamente nos va a generar respuestas a partir de estos documentos, ¿vale? En este caso, las respuestas vendrían a ser las respuestas generadas por el asistente de investigación de NotebookLM, el cual va a extraer dichas respuestas directamente de las fuentes e incluso las va a citar por nosotros. Este es un nivel bastante funcional que se replica hoy en día muchas veces porque es como la mayoría de personas los usa, que es a un nivel de conversaciones, en donde yo únicamente cargo mis fuentes y puedo comenzar a conversar con dichas fuentes. Ahora, lo que aprenderemos en este video va a ir un paso más allá de eso. Y es que no únicamente vamos a conversar con nuestras fuentes, sino que también, uno, en primer lugar, vamos a generar entregables interactivos. Y dos, vamos a crear activos de mayor valor. Y cuando hablo de activos de mayor valor, me refiero nada más y nada menos que a aplicaciones web. Y sí, precisamente nosotros hoy en día podemos usar NotebookLM precisamente para ambos fines, los cuales les acabo de comentar ahora mismo, que es para crear entregables o documentos interactivos. Por ejemplo, llámese presentaciones, también quizzes, mapas mentales, audio podcasts, infografías y muchos más que vamos a aprender a lo largo de los casos de uso que hemos preparado para este proyecto y que de hecho son bastante útiles si es que nos dedicamos a hacer distintas investigaciones, ya sea para la universidad, para el trabajo, titulación, etcétera, ¿no? Pero ojo, que no únicamente para esos casos de uso. ¿Por qué? Porque también podemos realizar distintas investigaciones para elaborar un documento de requisitos de un software. Y esto es precisamente lo que vamos a aprender a hacer también en este caso de uso, lo cual nos lleva evidentemente a presentar
el nivel más avanzado de cómo podríamos usar, en este caso, NotebookLM, para el cual vamos a tener que integrar, en primer lugar, Google Anti-Gravity, porque es quien se ocupará de hacer el desarrollo de código a partir del conocimiento que pueda recuperar de las fuentes consultadas y recabadas por NotebookLM. ¿Ok? En este caso vamos a poder diseñar y desarrollar distintas aplicaciones web, también landing pages e incluso, en un caso de uso, videojuegos. Vamos a aprender cómo, así que pasamos directamente a la interfaz de esta herramienta. Para ingresar a NotebookLM tenemos que tipear en nuestro buscador de preferencia simplemente NotebookLM y nos dirigimos a la primera coincidencia. Le damos clic y por primera vez tendremos que registrarnos con nuestra cuenta de Google y después comenzar a usarla. En este caso me acabo de crear una nueva cuenta en NotebookLM y podemos ver que todo nuestro dashboard está en blanco, no tenemos ningún proyecto nuevo o, como se conocen dentro de NotebookLM, notebooks o bien cuadernos, que es en donde precisamente vamos a desplegar cada una de estas investigaciones, vamos a colocar las fuentes también y podremos ir precisamente generando cada uno de estos entregables que les había comentado antes. Ahora, para hacerlo mucho más rápido, en el sentido de saber exactamente cuáles son los principales componentes y herramientas de NotebookLM, vamos a consultar algún notebook, en este caso destacado, ¿ok? Que son notebooks que evidentemente podemos usar de la comunidad. En este caso, por ejemplo, vamos a darle clic a esta primera, en donde nos indica que el título, y esto es algo muy importante, siempre dentro de cada cuaderno tenemos aquí el título del proyecto, básicamente de la investigación. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos también una primera sección, la cual es la de fuentes o sources si está en inglés. Es precisamente en esa sección en donde vamos a poder cargar cada una de las fuentes que tengamos. Ojo, no solamente tenemos que cargar fuentes de manera manual, como por ejemplo los documentos que les venía comentando, algún PDF, algún Excel, algún Docs. No, también podemos desplegar un research, ¿vale? Esto también vamos a aprender a hacerlo en unos momentos. Y que exactamente NotebookLM se ocupe de recopilar las fuentes por nosotros. Ahora bien, no solamente tenemos la limitación de cargar documentos que tengamos en nuestro escritorio, sino que también podemos cargar distintas URLs o bien también texto plano, ¿vale? En la segunda columna tenemos aquí la opción de chat, que es precisamente en donde tenemos acceso a conversar con NotebookLM. Precisamente en esta box de conversación podemos enviarle un mensaje a NotebookLM y comenzar a conversar con estas fuentes que acabamos de subir, ¿vale? De hecho, podemos seleccionar las fuentes que queremos usar o bien deseleccionarlas. Después, en la parte derecha, que es la tercera columna y última, podemos también tener la sección de estudio, que es precisamente la sección que les comentaba antes, en donde podemos generar estos entregables interactivos. Por ejemplo, distintos audio podcasts o bien también mapas mentales, infografías, presentaciones. Cada uno de estos también vamos a aprender a hacerlos a continuación. Entonces, para crear nuestro primer notebook, nos dirigimos directamente al dashboard inicial y le damos clic a la opción de crear nuevo notebook o proyecto. Y directamente se nos va a abrir la siguiente sección. Esa sección se nos abre precisamente para poder agregar fuentes, ¿vale? Tenemos la opción, en primer lugar, de agregar fuentes manualmente. Podemos cargar documentos, PDFs, Word, Excel. Podemos también colocar alguna URL o múltiples URLs. Podemos directamente conectarlo con Google Drive, porque recordemos que NotebookLM precisamente pertenece al ecosistema de herramientas de Google. Entonces podríamos integrarlo directamente. O también simplemente colocar texto plano. Esta es la primera opción que podemos usar, en este caso precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Pero antes también explicarles que podemos también cargar información de manera automática. En este caso precisamente desplegando estas opciones de Fast Research o Deep Research, en donde NotebookLM va a consultar la web y va a recopilar fuentes relacionadas al tema que tú le hayas solicitado. Entonces vamos a aprender haciendo. Entonces en este caso vamos a comenzar subiendo una primera fuente, en este caso de manera manual. Entonces nos tendremos que dirigir directamente a la opción de Upload Files. Le damos clic y por ejemplo en este caso tengo aquí un PDF que acabo de descargar. En este caso es acerca del tema de Sports Analytics y ciencia de datos. Le vamos a abrir, simplemente cargamos este documento y como podemos ver aquí a continuación, en la parte izquierda de fuentes comienza a cargarse este documento, que es un formato PDF, y directamente se selecciona de manera automática, ¿ok? Por defecto se autoselecciona. Nosotros podemos seleccionar esta fuente para comenzar a conversar con NotebookLM o bien también podríamos deseleccionarla, ¿vale? Ahora bien, si en este caso quiero enviarle una conversación, una pregunta, directamente podría entonces activarlo nuevamente y enviarle algún mensaje. Por ejemplo, voy a decirle lo siguiente. Extrae las conclusiones más importantes del artículo, que sean como máximo 2. Y le mandamos el prompt, en este caso, y vamos a esperar unos cuantos segundos a que NotebookLM consulte la fuente y nos genere la respuesta. Cabe resaltar que evidentemente la única información a la que va a acceder NotebookLM es a las fuentes y no hacer alguna búsqueda, ya sea en sus datos de entrenamiento, como si fuese un modelo de lenguaje, ni mucho menos consultar la web, ¿vale? Y además considerar también que, evidentemente, cada respuesta nos la va citando
a lo largo de lo que haya encontrado en el PDF. Ahora bien, de esa misma manera podemos también seguir subiendo más y más fuentes. En este caso podemos incluso subir una fuente de un distinto tipo, en este caso usando la opción de websites. Y cuando digo fuentes que sean provenientes de alguna dirección URL, me refiero a que también podemos cargar no solo los artículos que encontramos en la web, sino que también, por ejemplo, del mismo YouTube y poder conversar con aquellas transcripciones de dichos videos, que es precisamente lo que queremos ahorita. Entonces, para este tema en particular, que es el de Sports Analytics, podríamos incluso acá colocar el mismo tema, ¿ok? Lo buscamos directamente y podemos encontrar algún video. En este caso, por ejemplo, podemos usar este y volvemos a añadir la fuente, en este caso, a la opción de websites, ¿vale? Aquí podemos pegar únicamente un URL o bien, si queremos añadir más, simplemente separarlos con un delimitador, el cual es una coma en este caso, ¿vale? Y podríamos ir pegando más y más. En este caso, como solamente uno, vamos a dejarlo como lo estamos haciendo en el momento. Insertar la fuente y ahora, si podemos ver precisamente, se agrega rápidamente la fuente y tenemos acceso a toda la transcripción de dicho video. Entonces podemos ya comenzar a conversar con dicha fuente, ¿vale? Llegados a este punto ya sabemos cómo cargar fuentes y también usarlas, conversar con ellas. Pero claro, nos está faltando, evidentemente, poder generar distintos entregables. En este caso, los documentos interactivos de los cuales les estaba hablando. En este caso, la parte de la derecha, en donde apunta la sección de estudio, podemos ver que tenemos distintos tipos de documentos interactivos. Por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos aquí el audio overview, que básicamente es exactamente la misma consulta de resumen, pero hecha audio para que una persona pueda escucharla. Slide deck, que son distintas presentaciones. Video overview, que también nos puede generar un video en función de la información que tiene. Mind map, que son mapas mentales para estudiar. Reportes, flashcards, quizzes, infografías, que es algo muy interesante porque directamente Notebook LM, ya que pertenece al ecosistema digital de Google Workspace, también tiene acceso a los modelos de generación de imágenes de Google, como por ejemplo Nano Banana, Nano Banana 2, y también poder generar distintas tablas de datos. Claramente esto, evidentemente, con el pasar de los días, Google va actualizándolo en cuanto a herramientas. Claramente vamos a aprender a usarlos también de manera bastante rápida. Y bueno, básicamente podríamos generar cada uno de estos tipos de documentos interactivos. Por ejemplo, vamos a crear en este caso una infografía. ¿Qué pasa si queremos crear una infografía con estas dos fuentes? Directamente podríamos entonces darle clic a este botón de Infographic y automáticamente podemos ver que se pasa a generar esta infografía. Esto puede tardar, evidentemente, unos segundos. Y de hecho también, aprovechando que está cargando la generación de infografía, podemos generar algún mapa mental, por ejemplo. Así que le damos a Mind Map y también se va generando en simultáneo, en paralelo, ambos entregables interactivos. Esperamos unos segundos a que estén listos. Por ejemplo, ya terminó el primero, en este caso, el mapa mental, ¿ok? Si nos damos cuenta aquí, tiene directamente acceso a las fuentes que tenemos y podemos ir desplegando cada uno de estos puntos a partir de las ramas principales, después las subramas y así sucesivamente, ¿no? Básicamente como una especie de soporte visual para estudios o investigaciones y demás. Perfecto. Y de hecho, eso también es exportable, ¿ok? Simplemente le podríamos dar clic al botón de Download, que está aquí a la derecha superior, y lo tendríamos listo para usar en cualquier proyecto que tengamos. Hemos esperado unos segundos más y acaba de concluir la generación de la infografía que habíamos mandado a preparar. Así que le vamos a dar clic directamente y vamos a ver la imagen que nos haya generado el modelo de Nano Banana, en este caso. Y es precisamente algo que viene a ser una especie de resumen de las fuentes consultadas o tal vez también de las conversaciones que hayamos tenido previamente con Notebook LM. Como podemos ver, es una infografía bastante interesante porque claramente estamos usando el modelo de Nano Banana, el cual tiene renderizado de texto bastante limpio y preciso. Y bueno, también el tema de la consistencia, la coherencia a lo largo de todo esto, pues viene a ser bastante bueno. Entonces, básicamente podemos crear cualquiera de estos otros entregables interactivos de esta manera. Cabe resaltar que para mayor control de cada uno de estos entregables interactivos, también podemos incluso setear ciertas configuraciones específicas para que evidentemente podamos personalizar mucho más el resultado que nos entregue. Por ejemplo, en este caso me explico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos diseñar algún infográfico en específico de alguna de las conversaciones o de únicamente una fuente? Por ejemplo, tendríamos que dirigirnos a la sección de más detalle, en este caso dándole clic a este botón, y directamente podemos entrar a este pop-up en donde podemos personalizar incluso más este entregable interactivo. De hecho, podemos escoger el lenguaje. En este caso, pues evidentemente tendríamos que seleccionar español. Y también, por ejemplo, podríamos especificar lo que es la orientación de la infografía. Por ejemplo, ahora mismo está en formato landscape, por esa razón se diseñó en formato horizontal, pero podríamos también diseñarlo en formato portrait o bien square, ¿vale? Además de eso, también podemos incluso definir el estilo visual que queremos escoger. Por ejemplo, en este caso está en default. Podríamos escoger alguno de estos diseños en particular, incluso hasta un diseño de estilo profesional. Y después podemos ir configurando cada uno de los demás parámetros, como por ejemplo el nivel de detalle, si queremos que sea conciso, detallado o bien estándar por defecto. Y esto es lo más importante, que es básicamente describir la infografía que se quiere crear. Precisamente, en este caso, pues podríamos referirnos a alguna fuente, a alguna parte específica de la conversación y bien también a partes del estilo, ¿vale? Y esto evidentemente podemos replicarlo de manera bastante rápida a cada una de las demás
documentos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos aquí la tabla de datos. Podríamos también especificar exactamente de qué queremos diseñar esa tabla de datos. Por ejemplo, si queremos diseñar un reporte, básicamente lo mismo. Básicamente es como que un segundo nivel de personalización de cada uno de estos. Además, recordar que no únicamente estamos limitados a subir cada una de estas fuentes de manera manual. De hecho, también como les comenté anteriormente, podemos usar el botón de Fast Research para completar distintas investigaciones y poder recopilar fuentes más rápido, que es precisamente lo que haremos ahora mismo. De hecho, podemos consultar que no solamente tenemos una única opción de Research, sino también podemos cambiar de Fast a Deep Research. Y esto básicamente varía en el número de fuentes consultadas, que bueno, para Fast Research es entre 1 a 10 fuentes consultadas como máximo, y para Deep Research hasta 40 fuentes incluso, ¿vale? Esto va a depender bastante del tiempo, también de la consulta que le estemos haciendo, del mismo tema, y claramente pues al momento de desplegar alguna opción o la otra, tendríamos que tener en cuenta el tiempo de procesamiento. Claramente para Deep Research va a durar mucho más, ya que tiene que recopilar cerca de 40 fuentes aproximadamente, ¿vale? En este caso, para hacer el video mucho más rápido, vamos a usar la opción de Fast Research y le vamos a enviar directamente nuestro prompt para que haga la búsqueda de estas fuentes en la web. Recopila fuentes para el tema de Sports Analytics y ciencia de datos que estén aplicados en la región de Latinoamérica. Y directamente le enviaríamos este prompt y nuevamente tenemos que esperar a que la herramienta de Fast Research haga su trabajo, recopile las fuentes y las pueda volcar directamente dentro de nuestro notebook o proyecto en Notebook LM. Entonces, precisamente ahora mismo sale el Fast Research completado, que si se dan cuenta, pues no ha durado más que un par de segundos. Tenemos aquí aproximadamente 10 fuentes consultadas, como les comentaba antes, y de hecho podemos revisar cada una, ir aprobándolas o bien importarlas de manera masiva, que es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a importarlas todas y después será cuestión, evidentemente, que las revisemos una a una y vayamos, evidentemente, marcando o desmarcando según nuestra preferencia. Evidentemente, no todas las fuentes vamos a poder usarlas porque hay algunas, por ejemplo, que tienen restricciones de uso, como por ejemplo esta última. Entonces, simplemente tendríamos que buscar alguna otra fuente que la pueda complementar. Claramente, todo este notebook también, y eso es algo muy importante, podemos compartirlo con cualquier persona. Simplemente nos dirigimos al botón de Share o Compartir y le damos clic en este caso para poder añadir personas al proyecto o bien generar un link y compartirlo de manera pública a través de dicho link. Cabe resaltar que evidentemente nosotros podemos también personalizar la experiencia que tengamos con Notebook LM. ¿Cómo así? Aquí en la sección de esta herramienta de configurar Notebook, evidentemente podemos también personalizar el estilo de conversación que adopte este asistente de investigación, el cual es Notebook LM. Por ejemplo, en este caso está en default, pero claramente podríamos inducirlo a que sea una especie de guía de aprendizaje o bien personalizarlo. Y exactamente lo mismo aplica para la longitud de respuestas. Si queremos que sea mucho más conciso, si queremos que sea mucho más explicativo, podríamos también personalizarlo. Ahora bien, ya conocemos a grandes rasgos cómo funciona esta herramienta súper poderosa de Notebook LM, pero claramente nos podemos dar cuenta que aquí hay una primera gran limitante, y es que claramente para hacer todo ese trabajo, en primer lugar, he tenido que hacerlo de manera manual todo esto, ¿ok? He tenido que subir las fuentes yo mismo, hacer las conversaciones con el chat, escribiéndole cada una de las consultas, generar los entregables también de manera manual. Hay una solución a todo esto, y es que todo esto hoy en día lo podemos automatizar directamente si hacemos la integración que les comento. Por un lado, Notebook LM, como el cerebro de todo lo que vamos a tener de conocimiento. Y por otro, con Google Antigravity, que nos va a permitir hacer, además de cada una de estas funciones de manera automatizada, también poder usar estas fuentes para poder generar activos de mayor valor, llámese entregables, llámese aplicaciones. Individualmente, cada una de estas dos herramientas, Notebook LM y Google Antigravity, son realmente poderosos. Ahora, combinados, son un combo súper brutal. Pero claro, tenemos que entender cómo es que cada uno de estos va a funcionar en esta combinación, cómo es que funciona realmente esta integración. Por un lado, tenemos que pensar en Notebook LM como una herramienta la cual nos va a permitir recopilar todo ese conocimiento, ya sea por parte de nuestras fuentes o bien de la web, ¿vale? Y por otro lado, Anti-Gravity, el cual nos va a permitir ejecutar tareas a partir de dicho conocimiento. Haciendo un símil bastante simple para comprender mejor esta parte, tendríamos que Notebook LM sería el cerebro, quien posee todo el conocimiento, y por otro lado, Google Anti-Gravity, que sería las manos. Juntos son sin duda una de las mejores herramientas de Google actualmente. Entonces ya conocemos exactamente para qué sirve Notebook LM y también cómo usarlo en un nivel bastante básico. Pero claro, también necesitamos conocer Google Antigravity en este caso. Y que, por cierto, si esta va a ser tu primera vez usando este editor de código, o bien si quieres reforzar algunos conocimientos fundamentales acerca del mismo, te dejo por aquí también otro video en donde puedes aprender y dominar Google Antigravity en tan solo 52 minutos. Entonces, en este video directamente vamos a pasar a usar Google Antigravity. Así que abrimos nuestro editor de código agéntico. Ya estamos en Google Antigravity. En este caso tenemos que abrir un nuevo folder. En este caso voy a crear un nuevo proyecto. Tenemos que seleccionar el folder del proyecto. En este caso acabo de crear esta carpeta, la cual se llama Combo Brutal Notebook
LM, selecciona el folder y directamente se nos abre este nuevo proyecto, que es en donde vamos a ir creando cada uno de los archivos que necesitemos para poder explorar cada uno de los casos de uso para este video. El primer paso para iniciar este proceso de integración entre Antigravity y Notebook LM es un paso muy esencial. En este caso tenemos que conectarnos al MCP server de Notebook LM y eso nosotros ya sabemos hacerlo muy bien. De hecho, tenemos que dirigirnos a los 3 puntos de opciones adicionales y después en MCP servers buscar evidentemente la aplicación de Notebook LM. No obstante, al momento de llegar a dicha sección, nos podemos dar cuenta de que no hay resultado alguno. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en este caso, esta aplicación de Notebook LM no tiene un MCP server oficializado por parte de Google. No obstante, lo que sí sabemos es que Antigravity como tal nos da la capacidad de poder integrar nuestros propios MCP servers. Es decir, en este caso, una alternativa de solución para poder conectarnos de todas maneras a esta aplicación podría ser configurar nuestro propio MCP server para Notebook LM. En este caso, es precisamente la idea que se nos vendría en mente, ¿vale? Pero aquí hay un gran problema también, y es que un MCP server normalmente lo que requiere es que, en primer lugar, se instale en un servidor. También se configure, se autentique y se le dé mantenimiento continuo a lo largo del tiempo, cosa que evidentemente nosotros pues no quisiéramos hacer porque claramente estaríamos complicándonos mucho. No obstante, para este caso en particular de Notebook LM, podemos encontrar distintos proyectos en GitHub los cuales ya han hecho esta integración por nosotros con Antigravity. Y es así como hemos llegado a este proyecto en GitHub, en este caso que se conoce como Notebook LM-Python. En este caso, este proyecto hace referencia precisamente a lo que les comentaba antes, que es una API no oficial de Python, la cual evidentemente hace la conexión con Google Notebook LM y que además, en segundo lugar, le provee de un skill, es decir, de un superpoder, para que este mismo proyecto, al momento de ser instalado dentro de Antigravity, evidentemente pueda también conocer todo el contexto de tanto las herramientas como el proceso de instalación para que todo vaya de manera correcta. Y aquí hay que tener algo muy en cuenta, y es que Google Notebook LM no usa directamente la conexión a una API pública de esta misma aplicación de Notebook LM, sino que más bien lo que vamos a realizar, en vez de conectarnos a una API, en este caso la API tendría que ser de Notebook LM. Evidentemente, como estamos diciendo antes, Google no ha oficializado esta API. Lo que sí vamos a hacer es, en este caso, una automatización. Una automatización la cual nos va a permitir integrar comandos para que nosotros podamos tanto ingresar a Notebook LM, autenticarnos y poder desplegar cualquier otra acción que manualmente podríamos realizar de manera fácil. Por ejemplo, crear notebooks, mandar a hacer distintos research, ya sea fast, ya sea deep, poder también incluso generar entregables interactivos y poder conversar con cada una de nuestras fuentes. Y para esto cabe resaltar que evidentemente no vamos a tener que leernos todo este repositorio en GitHub, sino que directamente vamos a tener que usar este prompt de instalación, el cual ya tiene compilado cada uno de los pasos, al igual que también cada uno de los paquetes y librerías que se tienen que instalar a lo largo de todo este proceso para poder integrar Notebook LM con Antigravity. Entonces directamente tendríamos que hacer únicamente un copy-paste de este prompt de instalación y usarlo dentro de Antigravity. Control C, Control V, simplemente hacemos el copy-paste del prompt de instalación. Claramente ustedes van a tener acceso a absolutamente todo lo que estamos compartiendo en este video, tanto al prompt de instalación como también directamente a el proyecto de GitHub y también a los distintos casos de uso que revisemos más adelante, ¿vale? Todo eso va a estar compartido dentro de este repositorio en Google Sheets, así que ustedes tienen el acceso completo. Entonces, ponemos a Google Antigravity y directamente enviamos este prompt. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es bastante simple, ¿ok? Tenemos que esperar a que nuestro agente ejecute cada una de las acciones por fases de manera secuencial y claramente, pues, estar dándole confirmaciones a lo largo del paso a paso. Perfecto, y podemos ver que después de exactamente un minuto nos ha mandado la confirmación de que esta fase A ha sido concluida de manera satisfactoria. En este caso, evidentemente, lo que tenemos que recibir es esta confirmación de cada una de las subfases dentro de esta primera fase. Y después, evidentemente, nos recomienda la fase B para poder iniciarla directamente. Simplemente tenemos que escribirle que sí y continuar. Perfecto, entonces, habiendo confirmado la instalación del skill, ahora sí podemos darle permiso para que proceda con la fase B. Simplemente le decimos lo siguiente. Ok, perfecto, entonces continúa con la fase B. Y le damos a Enter. Y lo que va a hacer la gente, evidentemente, es hacer cada uno de los pasos que le indicamos en dicha fase y nuevamente nosotros intervenir, confirmarle y así pasar a la siguiente fase. Esta fase sí es bastante rápida en realidad. Lo único que tuvo que haber hecho nuestro agente es, evidentemente, modificar este archivo que es el mcp-config.json, donde básicamente tenemos aquí cada uno de los MCPs que nosotros estamos usando dentro de nuestra instancia de Google Antigravity. Entonces, en este caso, el único cambio que ha realizado es sumar a esta lista de MCP servers que tenemos disponibles este MCP server de Notebook LM. Cabe resaltar que evidentemente la confirmación también nos la envía por chat y directamente nos dice lo siguiente, ¿no? Comenzamos la fase C, en este caso nos indica qué es lo que va a realizar. Nosotros únicamente tenemos que, en este caso, leer la indicación, porque aquí tenemos que realizar un único paso manual. Ahora les comento cuál. Y en este caso, la tarea manual que tenemos que realizar nosotros por nuestra parte es la siguiente. Si nos damos cuenta, nos indica la gente lo siguiente, ¿no? Tenemos que verificar precisamente las sesiones que tengamos abiertas previamente. En este caso, si no tenemos ninguna sesión abierta,
Genial. En caso la tengamos, simplemente cerramos dicha sesión de NotebookLM en el navegador de Chrome. Ahora bien, este es el punto más importante, y es que tenemos que iniciar un proceso de login manual. En este caso tenemos que abrir una terminal. ¿Cuál terminal podemos usar? En este caso, dependiendo de nuestro sistema operativo. Si estamos en Windows, podemos usar Windows PowerShell, y si estamos en macOS, directamente la terminal. En este caso, nos dirigimos entonces a PowerShell y directamente tenemos que pegar este comando de notebook-lm login, y de esta forma se nos va a abrir un pequeño panel para poder loguearnos por primera vez a notebook-lm. Entonces es simplemente cuestión de esperar unos segundos y se nos abrirá precisamente esta pantalla de Sign In. ¿Qué tenemos que realizar aquí? Tenemos que evidentemente ingresar nuestras credenciales de Google para ingresar a NotebookLM y estaríamos logueados dentro de NotebookLM. En este caso es precisamente el notebook que teníamos abierto antes, en donde estábamos haciendo nuestras primeras pruebas en esta aplicación. Y de hecho también tenemos aquí acceso a cada una de las distintas, de los distintos entregables interactivos que hayamos generado. Claramente es como si nosotros estuviésemos entrando directamente a nuestra sesión como una sesión más. Así que podríamos realizar exactamente cualquier acción. Podríamos incluso comenzar a chatear, a conversar con cada una de nuestras fuentes. Es básicamente NotebookLM. Ahora bien, cabe resaltar que falta un último paso a terminar en este caso, y es que lo que nos falta es simplemente darle un Enter, que es precisamente lo que nos está indicando aquí la terminal. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que simplemente guardar las credenciales de dicha sesión. En este caso nosotros nos hemos logueado con nuestra cuenta, y dichas credenciales tienen que ser guardadas en memoria para que este agente, evidentemente, cada vez que queramos iniciar sesión dentro de NotebookLM, no nos solicite las credenciales. Entonces simplemente le damos a Enter, vamos a esperar unos cuantos segundos, y en este caso nos consulta lo siguiente, ¿no? ¿Quieres guardarlo en dedicación? En este caso le decimos que sí, simplemente escribiendo la Y de yes, y pues se guarda, ¿no? Cuando hayamos recibido este mensaje de autenticación verde, entonces ya podemos cerrar la terminal. Y básicamente de esta forma podemos ahora sí decirle a nuestro agente de Google Anti-Gravity lo siguiente. Perfecto, ya acabo de guardar las credenciales y todo ha corrido de manera perfecta. Así considera seguir con la siguiente fase. Y bueno, comenzamos con la fase D. Evidentemente va a ser las validaciones en la fase C. Y seguimos. Perfecto. Y acaba de concluir la fase D. En este caso, este proceso, si se han dado cuenta, ha sido bastante rápido. Va bastante secuencial también, así que tenemos que realizarlo en orden y siguiendo los pasos que les he dado ahora mismo. Y tenemos aquí la última confirmación, ¿ok? Ya está nuestro servidor de NotebookLM 100% operativo y listo para actuar como el cerebro y repositorio de nuestro agente de Google Anti-Gravity. Ahora, tenemos aquí una pequeña tabla. Esta tabla básicamente responde a cada una de las acciones que podemos realizar con este MCP Server de NotebookLM. Como podemos ver, podemos hacer distintas acciones. Podemos crear notebooks, podemos enviar mensajes para poder conversar con las fuentes. Como podemos ver, a partir de ahora no tendremos que realizar absolutamente nada manual dentro de NotebookLM. Perfecto. Ahora sí, comencemos con los 5 casos de uso que tenemos para este video. Estoy seguro que les van a parecer súper interesantes y que con bastante seguridad van a poder implementarlos de manera bastante rápida en sus ideas de proyecto. Entonces, vamos a indicar lo siguiente a nuestro agente de Google Anti-Gravity. Necesito que crees un primer notebook en NotebookLM, el cual tenga como tema principal neurociencia del aprendizaje. Ten en cuenta que todos estos cambios que hagamos en este primer caso de uso tenemos que guardarlos en nuestra carpeta dedicada para caso de uso 1. Y antes de enviar este primer prompt, vamos a revisar nuestro NotebookLM. En este caso podemos ver que únicamente tenemos el proyecto que habíamos creado antes, que era el de Sports Analytics y Ciencia de Datos. En este caso lo que estamos enviando a hacer como tarea NotebookLM es que nos genere otro proyecto, en este caso con nombre, bajo el tema de neurociencia del aprendizaje. Aún no le hemos enviado a iniciar ningún proceso de investigación, así que únicamente nos va a generar este notebook. Le damos a Enter y de manera bastante rápida, Anti-Gravity lo que comienza a realizar es lo siguiente. Nos podemos dar cuenta aquí mismo. Ingresa a nuestra herramienta que se conecta al NotebookLM MCP Server y directamente ejecuta una primera acción que puede realizar, que es la de Notebook Create, que le permite crear evidentemente nuevos proyectos o nuevos notebooks. Le damos a únicamente Allow in Workspace, en este caso nos pide autorización, tenemos que evidentemente siempre darle a permitir o ejecutar. Nos acaba de confirmar Anti-Gravity que ha generado un nuevo notebook, en este caso con el título de Neurociencia del Aprendizaje. Y dentro de NotebookLM podemos ver evidentemente que tenemos este nuevo notebook, en este caso con 0 fuentes de momento. En primer lugar, vamos a iniciar un proceso de research. En este caso, evidentemente, como les comenté antes, nosotros tenemos dos opciones cuando se trata de research. Podemos iniciar un proceso de research en modo fast, modo rápido, o bien una investigación profunda, que también se conoce como deep research. Entonces, en este caso, para hacer un poco más ligero este video, vamos a hacer simplemente el fast research, el cual nos recopila cerca de unas 10 fuentes aproximadamente y tarda tal vez unos 10 segundos, incluso hasta menos. Hay un punto muy importante a destacar aquí. Nosotros podríamos mandarle exactamente el número de fuentes que queremos recopilar. Por ejemplo, como en este caso, vamos a decir lo siguiente. Inicia un proceso de research en modo fast
para este notebook de neurociencia del aprendizaje. En total, necesito que recopiles 5 fuentes. Perfecto. Y podemos ir viendo aquí el paso a paso que va realizando Antigravity, ¿no? En primer lugar, lo que ejecuta es el comando de research start y ahora está consultando el estatus del mismo para ver si ya se recopilaron las fuentes que le hemos solicitado. En este caso, 5 fuentes acerca de dicho tema de neurociencia del aprendizaje. Perfecto, ya las tiene. Es por esa razón que está importándolas. Precisamente cada una de estas 3 acciones que estamos viendo ahorita son 3 de las 32 funciones que nos aparecieron al momento de finalizar la fase D y que claramente Antigravity está que las usa en su integración con el MCP Server de NotebookLM. Y perfecto, acaba de terminar esta primera tarea. En este caso, de hecho, nos da lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí la confirmación y también nos da incluso las fuentes consultadas. Ahora, nosotros también podemos ver esto de manera visual dentro de NotebookLM. Nos dirigimos a NotebookLM y podemos ver lo siguiente precisamente. Tenemos las 5 fuentes que nos está mencionando Antigravity dentro de NotebookLM. Ahora, acá hay un punto muy importante y es que claramente nosotros, como podemos darnos cuenta hasta el momento, nosotros ya hemos automatizado por completo el trabajo que realizamos con NotebookLM, ¿vale? Ahora sí ya no estamos realizando comandos manuales, simplemente indicándole a Antigravity qué es lo que queremos realizar. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa si nosotros incluso queremos conversar con dichas fuentes? Podríamos mandarle una consulta cualquiera. Por ejemplo, vamos a decirle lo siguiente. Volvemos a Antigravity y le escribimos lo siguiente. Por favor, necesito que le consultes a NotebookLM cuáles son las 5 conclusiones principales de estas fuentes que ha extraído. Y exactamente podemos ver cómo es que NotebookLM comienza a ejecutar la acción que se conoce como Notebook Query, en donde básicamente le estamos enviando una consulta automatizada a través de nuestra integración con Antigravity. NotebookLM la recibe, consulta las fuentes y nos da la respuesta en función de las mismas, reduciendo a 0 las alucinaciones. Ahora, perfecto. Y aquí tenemos la respuesta que nos ha dado NotebookLM en función a dichas fuentes consultadas. En este caso nos da exactamente las conclusiones que ha podido recibir por parte de NotebookLM y simplemente nos las está copiando y pegando en esta interfaz visual. Perfecto. Entonces, hasta el momento sabemos crear un primer notebook dentro de NotebookLM. También sabemos importar fuentes, ya sea en 2 modos, en Fast Research o bien en Deep Research. Y también ahora sabemos cómo hacer las consultas a dichas fuentes y tenerlas aquí mismo a nuestra disposición en Google Antigravity. Ahora, un último paso súper interesante y es que si queremos crear distintos documentos interactivos, no necesariamente tenemos que dirigirnos a NotebookLM y hacerlo manualmente, también podemos solicitárselo en este mismo chat. Así que es directamente lo que haremos a continuación y aprenderemos de hecho un power tip y es que podemos realizarlo en paralelo. Podemos enviar a que genere distintos documentos interactivos de manera asíncrona, todos al mismo tiempo. Vamos a solicitarle entonces lo siguiente. Por favor, necesito que elabores una infografía resumiendo básicamente los puntos más importantes de estas 5 fuentes que has extraído. De hecho, otro punto muy importante es que si nos damos cuenta, justamente en la sección de estudio, podemos ver que esta infografía ha comenzado a generarse. Ahora, nosotros podríamos enviar a generar distintos documentos interactivos de manera paralela o asíncrona. Esto podríamos hacerlo, por ejemplo, en Google Antigravity. Sabemos que si, por ejemplo, ingresamos al Open Agent Manager, y en este caso vamos a enviarle exactamente una solicitud similar. Por ejemplo, lo siguiente. Necesito que me generes un slide deck en función de las 5 fuentes que tengo importadas en mi notebook de neurociencia del aprendizaje. Perfecto, esto mismo lo voy a copiar, lo voy a pegar, se lo voy a enviar ahora mismo a Google Antigravity. Voy a iniciar otra conversación dentro de este mismo workspace y vamos ahora sí cambiar un poco el entregable. En este caso va a ser audio podcast. Directamente se lo enviamos también. Podemos ver que cada uno de estos puntos, cada una de estas conversaciones nos va a generar distintos entregables de manera paralela, que es de hecho como podemos trabajar con NotebookLM para acelerar incluso más la generación de estos tipos de documentos interactivos. No tenemos que esperar a que termine uno para iniciar el siguiente, de hecho es precisamente lo que estábamos haciendo acá. Y otro factor muy importante es el de coexistencia. De hecho, si yo estoy en el mismo NotebookLM, también puedo darle clic, por ejemplo, a esta opción de Video Overview y nos va a generar un interactivo en formato video a partir de las fuentes. Así que es lo que voy a hacer ahora mismo. Le voy a generar, no voy a colocar ningún, en este caso, por ejemplo, con el lenguaje podríamos colocar en español Latinoamérica, generar, y directamente se nos pasa a generar el video overview. Como les comento, la capacidad de coexistencia entre NotebookLM y Antigravity en esta integración mediante su MCP Server es bastante robusta. Nosotros podemos interactuar a partir de cualquiera de estas 2 aplicaciones. Cabe resaltar que a este punto es necesario mencionar la capacidad de generación de distintos tipos de contenido, ya sea en formato texto, en formato de distintos documentos interactivos que tiene NotebookLM y también de realizarlo fuera de nuestros servidores, porque todo este procesamiento lo está realizando en los mismos servidores de Google. Es decir, por generar cada uno de estos documentos o contenido, nosotros no estamos gastando absolutamente ni un solo token de nuestro agente de código de Google Antigravity. Eso evidentemente pues tiene algunas ventajas, otras desventajas. Por ejemplo, las ventajas es evidentemente el costo. Es casi 0 o 0.
Y en cuanto a las desventajas, evidentemente es el tiempo de procesamiento. Por ejemplo, para este caso en particular, cada uno de estos documentos a veces demora entre 2 a 5 minutos en generarse, entonces es cuestión de que simplemente esperemos. Por ejemplo, en este caso ya se nos completó el primer documento interactivo, en este caso la infografía. Así que vamos a pasar a abrirla. En este caso podemos ver la infografía en formato vertical, que claramente está basada en el conocimiento de las 5 fuentes consultadas. Claramente esto podríamos verlo de la siguiente manera. Tenemos aquí el texto de dicha infografía, ya sabemos exactamente cómo podemos personalizar también cada uno de los parámetros, por ejemplo, para que sea en formato landscape o en cualquier otro. Y si queremos que el texto claramente pues, sea mucho más conciso. Tenemos también el resultado de nuestro slide deck, en donde básicamente podemos visualizar una presentación completa, en este caso de exactamente las mismas fuentes, o también podríamos personalizarlo. Por ejemplo, tendríamos los siguientes slides, y como podemos ver es una presentación bastante limpia en términos de texto e imágenes. Y también, evidentemente, tenemos nuestro audio podcast. En este caso, se va a reproducir de la siguiente. Imagina esta escena, ¿eh? A ver, seguro que a mucha gente le suena. Alguien pasa 5 horas seguidas sentado en un escritorio la noche antes de una presentación vital o de un examen crucial. Y pues claramente nos ha generado un audio de 25 minutos y medio. Entonces es increíblemente una funcionalidad a la cual le podemos sacar mucho provecho. Perfecto. Y ya tenemos también nuestro video overview. En este caso también podríamos visualizarlo entonces y tendríamos lo siguiente. Hola, arrancamos de lleno con esta exploración visual sobre la mecánica biológica del aprendizaje. A ver, piénsenlo un segundo. Casi siempre asociamos la educación con libros, exámenes interminables o aulas cerradas. Pero aprender no es solo en sentido francar con En donde claramente podemos ver que es una grabación de una clase, por así decirlo, en donde muestra tanto en audio y también en presentación la información que ha podido extraer de las fuentes. Entonces es básicamente algo inimaginable, algo a lo cual le podemos sacar mucha utilidad. Es por esa razón que al inicio del video les comentaba acerca de lo poderoso que es Notebook LM por sí solo, pero incluso más poderoso aún cuando lo combinamos junto con Google Antigravity. Y es que claramente se convierte en un sistema el cual nos ahorra cientos de dólares muy probablemente. Y también que cada una de estas funcionalidades son súper útiles para cualquier industria o giro de negocio o fin, propósito que queramos utilizar. Ya sea para un profesor quien está preparando algunas clases para sus alumnos o tal vez para un creador de contenido que está publicando en distintos tipos de formato, no solamente en formato texto, también en formato audio, video, presentaciones para, por ejemplo, presentar a los clientes, muchas cosas más. Y precisamente de esto último que les comentaba, para creación de contenido, es que tenemos este segundo caso de uso en donde aprenderemos a crear un pequeño sistema que nos permita elaborar contenido en un estilo que nosotros establezcamos como nuestra propia marca. Entonces, para este segundo caso de uso vamos a seguir explorando las funcionalidades del Notebook LM con la integración de Google Antigravity. Y vamos a decirle lo siguiente a nuestro agente. Me ayudes a crear 2 notebooks dentro de Notebook LM. Por un lado, el notebook de publicaciones y por otro, el notebook de productividad con IA. Perfecto, se lo enviamos. Es lo que vamos a hacer con estos 2 cuadernos. En primer lugar, con el cuaderno de productividad con IA, le enviaremos una tarea que sea que inicie una investigación rápida para que pueda recopilar por lo menos 10 fuentes acerca de un tema en específico que tenga que ver con productividad con IA. Y en el segundo notebook, lo que vamos a elaborar básicamente es como que una recopilación de todas nuestras publicaciones, entre comillas. En este caso, evidentemente, para hacer un ejemplo mucho más práctico, vamos a copiar un estilo de redacción, por ejemplo, de algún blog especializado. Ya veremos cuál es. Y por mientras, evidentemente, Antigravity se ha ocupado de crear tanto las carpetas de publicaciones como también productividad con IA. Así que esto mismo lo podemos ver también dentro de nuestra interfaz de Notebook LM. Simplemente tenemos que refrescar la página y podemos ver que tenemos estas 2 carpetas, ¿vale? Entonces vamos a enviarle esa tarea de Fast Research para la carpeta de productividad con IA. Recopila 10 fuentes haciendo un fast research en el notebook de productividad con IA, en donde pues precisamente investiguemos acerca de los mejores conceptos acerca de este tema. Por mientras que Notebook LM se ocupa de completar aquí las fuentes de este notebook, nosotros iremos recopilando algunas de nuestras publicaciones. Aquí podríamos, por ejemplo, complementar con alguna de las publicaciones que hayamos tenido antes, por ejemplo, si publicamos algún post en distintas redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, etcétera, o tal vez también, por ejemplo, de algún blog especializado, o seguir exactamente lo que queremos ahora, que es como copiar un estilo, ¿vale? Tomarlo como referencia. En este caso, he entrado a esta revista especializada en desarrollo y básicamente lo que voy a hacer es abrir varias ventanas, varias pestañas, y cada una de estas URLs directamente las voy a adjuntar, importar dentro de nuestro notebook de publicaciones. Entonces, para adjuntar URLs directamente voy a Add Sources y en la sección de Websites directamente tendría que pegar cada una de estas. Le voy a Control V y con un delimitador de coma pegar las siguientes fuentes, ¿vale? Y perfecto, están aquí las 4 fuentes que acabamos de importar y están cargando directamente. Y ahora sí podemos volver a nuestro Google Antigravity. En este caso ya nos ha confirmado que se han importado 10 fuentes. Precisamente son las que están aquí, ¿vale? Entonces, ahora lo que queremos hacer es, evidentemente, tomar el tema de investigación
que evidentemente hemos mandado a hacer a Notebook LM en la recopilación de fuentes y fusionarla con nuestro estilo de redacción. Es decir, que de este tema de investigación podamos armar un artículo, en este caso, en función a este estilo de redacción, o a este tono, o a esta personalidad, o a esta marca, básicamente. Entonces, para ello lo que le vamos a decir a Google Anti-Gravity es lo siguiente. Necesito que generes un brief de contenido a partir de las fuentes consultadas en el notebook de productividad con IA. Esa es una primera tarea. Ahora, la segunda tarea será que extraigas el estilo de redacción, la marca, el tono, absolutamente todo, para que sea una guía perfecta acerca de cómo redactar en ese mismo estilo a partir de las fuentes que he podido añadir manualmente en nuestro notebook de publicaciones. Cortamos ahí, se lo enviamos como prompt y precisamente estas dos tareas me las va a completar ahora mismo en mi carpeta caso de uso 2, que por cierto, como podemos ver aquí, me he creado otras carpetas, así que básicamente son las mismas que estoy usando, ¿vale? Y perfecto, podemos ver aquí que Anti-Gravity está consultando mediante el Notebook LM MCP Server tanto las fuentes para poder elaborar precisamente este reporte o este brief de contenido, y también está consultando las fuentes del otro notebook, el de publicaciones, para poder evidentemente usar más adelante estas fuentes y convertirlas en unas instrucciones para copiar ese estilo de redacción. Perfecto, entonces a partir de todas estas acciones tomadas dentro de Notebook LM, ha podido elaborar dos documentos principales. En primer lugar, el brief de contenido, que es precisamente lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que es básicamente lo siguiente. Esto ha nacido a partir de el documento interactivo que nos ha generado como reporte, ¿vale? Y también, evidentemente, ha generado la guía de estilo de redacción, en este caso detallando exactamente cómo es que es la voz de marca e identidad de esta plataforma, de este blog especializado en temas de desarrollo. Perfecto, y ahora sí que ya tenemos estos dos componentes, podemos pasar a crear nuestra publicación, en este caso un artículo especializado sobre el tema de productividad con IA. Entonces, ahora sí, en función al brief de contenido acerca del tema de productividad con IA, genera un artículo especializado en base a este tema, pero siguiendo de manera estricta la guía de estilo de redacción que acabamos de definir previamente. Y ahora sí, cabe resaltar que, evidentemente, esta generación de contenido no la va a realizar Notebook LM. Esta generación de contenido la va a realizar Google Anti-Gravity, ¿vale? Notebook LM simplemente nos va a servir y de mucha ayuda para el proceso de investigación, de recopilación de fuentes. Pero claro, para la generación de contenido como tal, no es la mejor herramienta. Por esa razón que esta integración entre ambas herramientas es bastante poderosa, porque lo que no tiene una herramienta en cuanto a creatividad o inventiva, como lo es Notebook LM, simplemente es una investigación netamente determinística, 100% objetiva en función a fuentes. Mientras que Google Anti-Gravity tiene cierta capacidad de creatividad, ¿ok? Es por esa razón que le estamos enviando a hacer esta tarea de creación de contenido. Entonces es muy importante que sepamos saber exactamente el punto exacto y el fin para el cual usar cada una de esas herramientas dentro de esta integración. Perfecto, entonces a este punto ya completado este artículo especializado en función al tema de productividad con IA. Entonces aquí nos envía la confirmación y evidentemente podemos ver que nos ha generado un archivo .md, el cual tiene de nombre artículo especializado, y vamos a pasar a abrir a continuación. En este caso, evidentemente, lo que nos ha generado ha sido bastante personalizado al estilo de XDA de las fuentes que les he enviado. Entonces, por ejemplo, nada más podemos ver el contraste entre un artículo que es genéricamente generado con inteligencia artificial versus este, que es básicamente un artículo que sigue una marca predefinida. En este caso tenemos aquí un título bastante único, y también si nos damos cuenta, cada uno de los párrafos podemos ir leyendo que es bastante, digamos, la redacción es bastante original, ¿vale? Y es precisamente lo que estábamos buscando. Básicamente esto, de hecho, podríamos incluso hasta sistematizarlo para poder generar una máquina de contenido. Ahora sí, pasamos al caso de uso número 3. En este caso vamos a ver algo mucho más interesante, que ya es el segundo nivel. En este caso, evidentemente, hemos estado jugando con las funcionalidades de Notebook LM a un nivel inicial, en donde podemos importar fuentes, hacer consultas, crear documentos interactivos. A partir de estas fuentes poder evidentemente usarla para distintos fines, como por ejemplo el de creación de contenido, creación de audio podcast, creación de presentaciones y muchas otras cosas más. Pero ahora lo que veremos es algo totalmente distinto. A partir de estas fuentes crearemos sistemas, crearemos aplicaciones, landing pages y también algo que le va a parecer súper loco y que lo veremos en el caso de uso número 4. Pero antes, caso de uso número 3. Vamos a diseñar una landing page en función a un producto que estemos vendiendo de manera bastante verticalizada, o algún servicio que ustedes tengan. Evidentemente es algo 100% personalizable. Vamos a verlo a continuación. Como les había comentado antes, Notebook LM no solo nos permite realizar investigaciones, también nos permite crear, construir aplicaciones web. En este caso, lo que vamos a realizar es construir una landing page de manera bastante rápida y 100% personalizada. En este caso, evidentemente, el producto o productos que estoy tratando de vender a través de esa landing page es la de ropa de invierno. Y para eso, evidentemente, tengo este pequeño diseño en donde tenemos toda la información. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Básicamente lo que vamos a hacer es volcar toda esta información en un notebook dedicado dentro de Notebook LM a toda la información referente a nuestra empresa, productos, oferta,
absolutamente cualquier cosa que queramos ofrecer a través de esta landing page. Entonces vamos a hacerlo manualmente, al menos los primeros pasos. Vamos a crear un nuevo notebook. En este caso le vamos a poner de nombre landing page ropa de invierno y básicamente lo que voy a hacer es subir cada una de las fuentes que tengo. En este caso básicamente solamente sería esta fuente y vamos a ver en primer lugar que NotebookLM también tiene la capacidad de poder escanear visualmente mediante su capacidad de visión computacional cada una de las imágenes que nosotros podamos también compartirle como fuentes. En este caso, por ejemplo, de la siguiente forma, le estoy compartiendo una imagen en formato WebP y claramente NotebookLM va a poder extraer la información, que de hecho aquí nos ha pasado el resumen de manera automática, de esta misma fuente, ¿no? Claramente aquí nosotros si tuviésemos más fuentes de los productos o servicios que estemos ofreciendo o queremos ofrecer en esa landing page, podemos simplemente colocarla. Tener en cuenta que dentro de este mismo notebook, la idea es cargar todos los documentos referentes a la información de nuestra empresa. La idea es que se convierta en una especie de base de conocimiento que contenga absolutamente toda la información de cualquier oferta de producto o servicio que queramos ofrecer a través de algún medio digital, por ejemplo, alguna página web, alguna landing page, etcétera. Entonces, para este caso en particular, ya que tenemos esta primera fuente, la cual contiene absolutamente toda la información de nuestros productos, la cual es la siguiente, la idea ahora mismo es decirle a Google Antigravity que consulte esta primera fuente y que extraiga toda la información. Evidentemente, NotebookLM lo hará por nosotros, así que vamos a hacerlo ahora mismo. Tengo un notebook, en este caso, de nombre Landing Page Ropa de Invierno. Dentro de este notebook, actualmente tengo una única fuente, la cual es bulex.webp, la cual está en formato de imagen. Necesito que extraigas la información de la misma, la coloques en un documento resumen, en donde pueda visualizar cada uno de los lineamientos generales y también muy específicos del producto y también de la marca. En este caso, el nombre de la marca, el producto, el tipo de prendas que ofrece, por qué es una marca que puede diferenciarse y más atributos comerciales que pueda destacar en una landing page. Entonces, indirectamente vamos a ver que Google Antigravity va a localizar exactamente este notebook, ¿vale? Este notebook y va a poder acceder a esta información. Entonces, es precisamente lo que está haciendo ahora mismo y que ya terminó de hacer Google Antigravity en este primer resumen, ¿no? Podemos ver evidentemente que ha extraído la marca de manera correcta, al igual que los productos específicos y demás características. Ahora bien, la idea es poder diseñar una landing page a partir de esta fuente, que de hecho si ustedes tienen algunas más, podrían directamente sumarlas a esta sección de fuentes de este notebook y la idea sería evidentemente, como les comenté antes, convertirla en una base de conocimiento, en una knowledge base. Básicamente esa es la idea, entonces ahora le vamos a indicar lo siguiente. Perfecto, ya que tenemos toda la información acerca de nuestros productos y de nuestra marca, necesito que me generes una landing page bastante profesional, interesante y también que tenga buen acabado estético, promocionando principalmente el producto de Rory Sweater y que también evidentemente pues contenga mi marca, la de Bulks. Ten en cuenta que la idea es destacar lo más importante de toda la marca y hacer una especie de landing page que realmente convenza a nuestro comprador. Perfecto, ya se ha completado de construir nuestra landing page. De hecho, también la ha desplegado en nuestro localhost, así que directamente le podemos dar clic y visualizar exactamente cuál es el resultado. En este caso, si nos damos cuenta, tenemos un resultado bastante interesante. En este caso, la capacidad más importante a destacar es la de personalización. ¿Por qué? Porque en este caso, evidentemente, nosotros hemos recopilado información propia de nuestra empresa, productos o servicios. Y esto lo hemos, evidentemente, usado como base de conocimiento para poder construir nuestra landing page, ¿vale? Entonces tenemos lo siguiente, en este caso, por ejemplo, la marca era la de Bulks, que está perfecto. El producto principal, en este caso, era el Rory Sweater. Y tenemos aquí imágenes que están relacionadas a eso mismo, ¿no? Tenemos aquí la sección, por ejemplo, de las marcas que estarán relacionadas a este producto y, por ejemplo, más características que destaquen las principales ventajas comparativas de este producto frente a las de la competencia. También tenemos, por ejemplo, aquí algo relacionado al tema de moda ética y sostenible, que es precisamente lo que también se destacaba en la imagen que les había mostrado al inicio, que es algo muy interesante porque se ha mantenido todo ese contexto. También tenemos acá, por ejemplo, compra con total confianza, una de las miles de reseñas 5 estrellas gratis. Claramente es una landing page que ha cumplido con el objetivo, pero claramente no es la mejor. Ahora, si quieres aprender a generar landing pages, páginas web, aplicaciones, dashboards, interfaces en general de manera ultra profesional y estética, te dejo un video aquí en donde vas a aprender a usar Stitch 2.0 y poder también hacer su integración con Google Antigravity y puedas sacarle el máximo provecho para que puedas tener los mejores diseños posibles en tus aplicaciones. Entonces, ya con este caso de uso hemos podido demostrar que en función al notebook que creemos, a las fuentes que recopilemos, a la información que trabajemos dentro de nuestros proyectos de NotebookLM, también podemos crear, en primer lugar, landing pages, que son básicamente páginas web estáticas, sin datos en movimiento, pero también vamos a ver, y es que estos dos casos de uso son principalmente los dos que considero más importantes de todo este video, y es que, claro, podemos también desarrollar videojuegos y aplicaciones web. Ahora, estos dos tienen un común denominador, y es que vamos a trabajar
el documento de requisitos del producto de cada uno de estos casos de uso en el mismo Notebook LM, como si fuese únicamente un proyecto cerrado, dentro del cual guardemos absolutamente toda la información para estos y Google Antigravity simplemente se ocupe de hacer el desarrollo, la parte técnica. Vamos a verlo a continuación. Para este tercer caso de uso vamos a desarrollar un videojuego. En este caso, básicamente vamos a desarrollar un videojuego bastante básico. En este caso es uno que se conoce como Space Shooter en 2D. Y para esto vamos a tener que tener en cuenta que vamos a usar dos cosas muy importantes. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño research, una investigación acerca de cómo desarrollar este tipo de videojuegos en particular. Eso por un lado, el tema de las fuentes. Y también, por otro, vamos a generar dentro de este notebook de Notebook LM un documento de requisitos del producto, un PRD. Básicamente, vamos a especificar exactamente cada uno de los requisitos exactos que tiene que tener nuestro producto para que sea una primera versión de nuestro Space Shooter en 2D, que básicamente será un videojuego. Vamos a ello. Entonces, nos dirigimos a Antigravity, vamos a desarrollar un videojuego. En este caso, será el videojuego conocido de Space Shooter en 2D. Ahora bien, para ello, en primer lugar, necesito que crees un primer notebook, le pongas el nombre que más quieras y dentro del mismo comiences a investigar, usando Fast Research con por lo menos 10 fuentes, cómo desarrollar este videojuego en específico. Perfecto, le enviamos esta solicitud y directamente sabemos qué es lo que va a hacer Antigravity. Perfecto, ya estamos aquí en el notebook de Space Shooter 2D Dev Guide y podemos ver también que ya nos importó las 10 fuentes que le solicitamos. ¿Vale? Ahora bien, si bien es cierto, este es un primer paso, también podemos incluso pedirle más información complementaria. Por ejemplo, podríamos pedirle acerca de cuáles son las mejores prácticas de desarrollo de videojuegos en general, recomendaciones acerca de las tecnologías que podemos usar para esto. Cada una de estas consultas también podemos realizarlas y después complementarlas de manera bastante inteligente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer a partir de estas fuentes es generar un resumen con Notebook LM, ¿ok? Vamos a generar un resumen, tal vez, por ejemplo, un reporte, que es lo que habíamos hecho antes. Y a partir de ese reporte poder generar nuestro documento de requisitos del producto. En este caso, el producto evidentemente sería nuestro desarrollo del videojuego Space Shooter 2D. Ahora bien, hay que entender muy bien exactamente qué es un PRD y por qué es importante y una de las mejores combinaciones en cómo actualmente puedo llegar a usar Notebook LM de manera bastante estratégica. Y que claramente nosotros podemos tener todos los requisitos de un único producto dentro de un proyecto de Notebook LM y no combinar estos requisitos con alguna funcionalidad externa que podemos encontrar tal vez por ahí en la web. Entonces es muy importante, por ejemplo, cuando son proyectos cerrados como estos. Ahora bien, como les comento, ¿qué es un PRD? Un PRD básicamente es un plano que les permite conocer a los desarrolladores qué es exactamente lo que tienen que desarrollar para que el producto final esté completo. De forma tal que evidentemente se les reduzca por completo la capacidad de alucinar o crear nuevas funcionalidades que no estén en este PRD. Ahora, un punto muy importante. ¿Por qué nosotros no estamos desarrollando este PRD, este documento de requisitos del producto dentro del mismo Notebook LM? Y es que Notebook LM, si bien es cierto, es una excelente herramienta para poder conversar con nuestras propias fuentes, no es la mejor generando contenido. De hecho, únicamente vamos a usar Notebook LM en este caso de uso para la parte de investigación, únicamente las fuentes. Y después, en función al resumen que podamos construir en Notebook LM, a partir de esas fuentes, poder generar este PRD y luego de generar este PRD, evidentemente, poder tener nuestro producto, que en este caso será Space Shooter en 2D. Entonces tenemos todas las fuentes listas, ¿vale? Tenemos aquí las fuentes que acaba de importar Notebook LM y también tenemos aquí la confirmación, ¿no? De que se terminó el proceso. Listo, perfecto. Entonces ahora sí podemos comenzar a solicitarle un reporte compilado de absolutamente todo lo que necesitamos saber para poder desarrollar nuestro primer videojuego. En este caso vamos a decirle entonces lo siguiente. A partir de todas las fuentes que has recopilado en este notebook, necesito que generes un reporte final en donde des exactamente el paso a paso, según las fuentes, de cómo desarrollar este videojuego de Space Shooter en 2D, al menos en su primera versión. Considera también las buenas prácticas y mejores tecnologías recomendadas. Perfecto, ya tenemos por completo entonces este reporte de desarrollo de videojuego, en este caso para Space Shooter en 2D. Y claramente, como podemos ver, hemos externalizado por completo toda esta fase de investigación. Ahora le toca el turno a Google Antigravity, en donde a partir de este documento va a pasar a diseñar este videojuego. Claramente, como vamos a empezar una parte de código un poco más exhaustiva, vamos a cambiar de modelo, en este caso para el de Cloud Sonnet 4.6. Así que directamente le diremos lo siguiente. Perfecto, ya tenemos aquí el documento de reporte de desarrollo videojuego. Necesito que, en función a lo que tengas en dicho documento, pases a desarrollar el videojuego de Space Shooter en 2D. Tómalo como si fuera un documento guía a partir del cual tengas que elaborar este producto. Y listo, siempre es bueno, en este caso, complementar con referencias. Por ejemplo, 02
reporte desarrollo videojuego, para que lo tenga directamente en cuenta. Y le damos a Enter, y ahora sí tenemos que esperar a que se inicie y culmine este proceso de desarrollo del videojuego de Space Shooter en 2D. Perfecto, y en este caso acaba de crear este videojuego, de hecho también lo ha desplegado en su localhost para que podamos hacer las pruebas correspondientes, y podemos ver exactamente que también nos indica, ¿no?, que se ha implementado punto por punto. Perfecto, vamos a probarlo. Y vemos que el resultado ha sido bastante bueno. De hecho, tenemos aquí como que una pantalla de inicio del juego. Le damos, por ejemplo, a Start Game y vemos que el juego es bastante bueno, ¿eh? O sea, es cuestión de simplemente tratar de esquivar eso, pero wow, acabo de perder. Pero bueno, podemos ver que es que el resultado es genial. ¿Por qué? Porque básicamente Antigravity ha tenido el contexto completo de cada una de las funcionalidades que tiene que desarrollar para este videojuego y en realidad los resultados son tanto rápidos como también de alta calidad, como podemos ver. Perfecto, y ahora hemos llegado al caso de uso número 5, el último y a su vez también más importante de todos. En este caso, esta aplicación lo que nos va a permitir realizar es una generación en formato PDF de un plan personalizado en función a los campos que ingrese de algún paciente o algún cliente, ¿vale? En este caso vamos a iniciar entonces este caso de uso de manera bastante sencilla, como siempre. Tenemos que indicarle a Google Antigravity que queremos, en primer lugar, si queremos personalizar este plan de alimentación, evidentemente tendríamos que investigar muy bien acerca de cuáles son los factores o variables principales, los cuales determinan exactamente un plan de alimentación a seguir. En este caso pueden ser muchas variables, por ejemplo, el género, la actividad durante el día, la talla, el peso, etcétera, ¿vale? Entonces queremos mapear absolutamente cada uno de estos y en función a estos poder generarle un plan personalizado, ya sea en cuanto al conteo de calorías, consumo de macronutrientes y muchas cosas más que sean mucho más especializadas. La idea es que esta aplicación sea bastante especializada y eso podemos lograrlo haciendo una investigación dentro de Notebook LM. Entonces es precisamente eso lo que vamos a pasar a investigar. Podemos indicarle a Google Antigravity lo siguiente. Ok, estamos iniciando el caso de uso número 5. Crea la carpeta del caso de uso número 5 y automáticamente después crea un notebook dentro de Notebook LM referente a la generación de planes personalizados de alimentación. Aquí vamos a mandar dos investigaciones en paralelo. En primer lugar, vamos a mandar una investigación para saber exactamente qué factores intervienen dentro del proceso de creación de planes personalizados de alimentación. Y en segundo lugar, vamos a investigar acerca de consumo calórico, macronutrientes y otros factores que afectan la alimentación en las personas. Entonces, vamos a enviarle este prompt. Evidentemente, eso tendríamos que personalizarlo en función a nuestros objetivos. Así que vamos a darle Enter y a esperar unos cuantos segundos. Perfecto. Y ya tenemos aquí las fuentes importadas dentro de Notebook LM. Como podemos ver, tenemos aquí el notebook de planes personalizados de alimentación y también cada una de las fuentes que acaba de importar. Ahora lo que vamos a hacer, en segundo lugar, es algo muy importante. Tenemos que determinar exactamente en base a qué variables nuestra aplicación va a poder generar cada uno de estos planes personalizados. Entonces, eso tenemos que extraerlo directamente desde Notebook LM. Y para eso tenemos que enviarle un query, el cual evidentemente no vamos a hacer de manera manual desde la interfaz de Notebook LM, sino que directamente lo haremos desde Antigravity. Vamos a indicar lo siguiente. Perfecto. Entonces, ahora lo que necesito es que determines en un listado bastante completo, profesional y especializado, cuáles son todas aquellas variables que tengo que incluir si lo que necesito es automatizar el proceso de formulación de planes personalizados de alimentación. Dame, en función a las fuentes que has encontrado, cuáles son los 20 factores o variables más importantes a tener en cuenta y cómo cada uno de estos puede estar interrelacionado o se complementa. Esto tienes que realizarlo dentro de Notebook LM, precisamente consultando las fuentes que has importado hace un momento. Perfecto, entonces le enviamos esa consulta y esperamos unos segundos. Perfecto, y Notebook LM ha terminado de elaborar esta respuesta y tenemos aquí el resumen completo dividido en distintos grupos de cada una de las variables que intervienen en este proceso. Ahora bien, lo que viene a continuación es lo más importante y tenemos que elaborar nuevamente este PRD, en este caso el documento de requisitos del producto. ¿Cómo así vamos a elaborarlo? Esto sí tenemos que hacerlo directamente dentro de Google Antigravity. Obviamente tenemos que hacerlo con la información que hemos extraído de Notebook LM. Entonces, para hacer ello, directamente vamos a indicarle lo siguiente a Google Antigravity. Necesito que elabores un documento de requisitos de producto, un PRD, bastante completo, que me permita iniciar el proceso de planificación de mi producto. Mi producto básicamente va de la siguiente forma. Estoy automatizando el proceso de generación de planes personalizados de alimentación. Esto en función a las distintas variables que he considerado en mi estudio. Para ello tenemos que elaborar un pequeño formulario en donde yo precisamente pueda ingresar datos propios de la persona y en función a estas variables, no necesariamente todas, únicamente las que apliquen, poder generar este documento del plan personalizado de alimentación. Ten en cuenta que el objetivo final es poder también exportar este documento en PDF. Es decir, a partir de la información que suscribamos en dicho formulario, poder descargar ese plan personalizado. Esa es la idea. Así que comencemos a elaborar este plan de implementación. Y directamente tenemos que no olvidarnos de cambiar, obviamente, lo que es
el modo de interacción con el agente. Tenemos que entrar en modo planning, ¿vale? Y le damos directamente a Send. Entonces lo que vamos a obtener a partir de esto es el plan para poder desarrollar esta aplicación. Tener en cuenta que ahora mismo estamos iniciando este proceso de desarrollo. Pero ¿y qué pasa si nosotros ya estamos a un nivel en el cual tenemos dicho producto como tal? ¿Ok? Si tenemos este producto, podemos seguir investigando dentro de NotebookLM acerca de funcionalidades que tengan productos similares al nuestro, de forma tal que también más adelante podamos explorar la idea de implementar dichas funcionalidades, dichas nuevas características que le puedan sumar valor a los clientes que tengamos en nuestro producto. O bien si es para uso propio, pues simplemente inspirar nuevas ideas. Perfecto. Y ya ahora mismo acaba de finalizar el proceso de generación de este PRD. En este caso nos indica también aquí cuál es la ruta en la cual lo he guardado, ¿vale? Podemos ver que ha definido básicamente todo el plan de implementación de este producto, ¿vale? Y cuando pasamos a revisar este PRD, este documento de requisitos del producto, podemos ver que en realidad es un plan bastante especializado en cuanto a la aplicación que hemos buscado construir. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos acá información, vamos a ver más abajo, referente a cada uno de los datos que tiene que tener en cuenta esta calculadora, básicamente, y es esta aplicación que nos va a permitir construir los planes personalizados, puesto que tiene aquí las distintas variables que va a usar esta aplicación. Y no son cualquier variable. En realidad son variables que hemos extraído a partir de las investigaciones de resultado de NotebookLM. ¿Por qué? Porque podemos ver que hay distintas variables que no son únicamente genéricas, como por ejemplo las primeras que son bastante genéricas, ¿cierto? Edad, sexo biológico, peso actual, talla, nivel de actividad física. No, sino que también tenemos, por ejemplo, más variables mucho más especializadas como el objetivo metabólico, porcentaje de grasa y demás. ¿Por qué hemos recurrido a NotebookLM en este caso? Porque se necesitaba precisamente este conocimiento exacto, especializado, experto. Y ahora mismo ya podemos evidentemente construir nuestra aplicación, que es exactamente lo que vamos a pedirle a continuación a nuestro agente de Antigravity. Así que en primer lugar cambiamos el modo de interacción, quitamos el planning, nos quedamos en execute y le decimos lo siguiente. Necesito que ahora sí inicies el desarrollo de esta aplicación y que una vez lo tengas listo, hagas el despliegue en mi localhost. Perfecto, le mandamos un mensaje y esperamos unos segundos, porque es bastante crítico el externalizar este tipo de procesos de investigación, porque claramente nos permite tener mucho más control sobre la información que ingresa a nuestro agente de Antigravity. Directamente Antigravity no está ocupando un proceso de research interno en la web, no, porque esto básicamente lo que nos traería serían resultados genéricos, resultados que no están en función a lo que nosotros estamos buscando, que es una solución a medida. Gracias a esta integración entre NotebookLM y Google Antigravity, podemos no solo controlar cada una de estas dos fases separadas, sino que también podemos mejorarla en cuanto a resultados y también en cuanto a recursos, porque claramente estamos invirtiendo casi que cero costo en la parte de investigación, que está siendo totalmente externalizada en los servidores de Google por parte de NotebookLM. Y también un tiempo, porque NotebookLM, como hemos visto, es capaz de recopilar múltiples fuentes en cuestión de solo segundos y a cero costo. Entonces, es una herramienta y un sistema también, junto con Antigravity, que les recomendaría probar 100%. Perfecto, y podemos ver que ya ha terminado la tarea. En este caso, ha generado múltiples archivos de código, en este caso en JavaScript, HTML y CSS. Y de hecho también podemos ver aquí que nos ha desplegado la aplicación en localhost para hacer una primera prueba. Vamos a darle clic y podemos ver que precisamente tenemos para una primera versión un resultado bastante interesante y más que aceptable. Tenemos en primer lugar, por ejemplo, aquí distintas fases, como podemos ver, ¿cierto? Datos base, objetivos, salud y comidas. Básicamente para cada una de estas fases tenemos que llenar cada uno de estos campos, que es lo que voy a hacer a continuación. Y evidentemente nos damos cuenta de que nosotros podemos ingresar cualquier dato claramente en función a las distintas variables que nos solicita el formulario. Por ejemplo, aquí a nivel de actividad física, podemos seleccionar entre cada uno de estos. Por ejemplo, vamos a poner acá muy activo, le damos a siguiente. Y aquí algo muy interesante, nos pide seleccionar el objetivo metabólico, ya sea pérdida de grasa, mantenimiento, cada una de estas. Por ejemplo, vamos a darle a ganancia muscular. Grasa corporal estimada, por ejemplo, vamos a colocarle, en este caso, 18. Peso objetivo, digamos que sea para 90. Y tiempo para alcanzar el objetivo, en este caso, por ejemplo, 6 meses. Básicamente una pequeña simulación. Le damos a siguiente. Y de hecho acá hay algo muy interesante, ¿no? Porque es precisamente aquí en donde se ve el resultado de las fuentes que habíamos importado en NotebookLM, que es precisamente las variables un poco más rebuscadas, mucho más especializadas como estas. Condiciones de salud, alguna de estas o ninguna. Voy a colocar aquí ninguna. Por ejemplo, alergias o intolerancias, lactosa, por ejemplo. Estado fisiológico especial, en este caso ninguno. Preferencia alimentaria, omnívoro básicamente. Presupuesto semanal también. Siguiente. Y finalmente la distribución de comidas. Por ejemplo, si tienes 4 comidas, 5 alimentos que no consumes, ninguno. Meta de fibra diaria, vamos a dejarlo ahí. Le doy clic a generar mi plan. Y lo que deberíamos ver aquí, además de ver el resumen, es también, evidentemente, el descargable, que vamos a verlo a continuación, que debería estar por acá. Le damos a descargar PDF y nos damos cuenta que directamente se nos abre este documento PDF personalizado 100% para nuestro paciente, en este caso, Luis García.
todos sus datos se ven aquí, al igual que también el perfil nutricional calculado para él. En este caso, evidentemente tendríamos que saber claramente qué significa cada una de estas siglas. Pero esto en realidad es totalmente personalizable. Podríamos incluso hacerlo un poco más simple si queremos y únicamente incluir aquellas variables en las que nosotros podamos estar interviniendo a esta persona. Y está bastante interesante y bastante completo porque si nos damos cuenta incluso también contiene aquí exactamente los planes de alimentación distribuidos a lo largo de cada día de la semana, ¿vale? Y en cada comida también, porque en este caso habíamos seleccionado las 5 comidas, es por esa razón que nos había dado esta recomendación, ¿vale? Ahora bien, esto también, por ejemplo, se replica para el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y finalmente aquí algunas recomendaciones personalizadas. Obviamente, ya que esta es una primera versión, podemos ver que hay algunas inconsistencias, al menos en la parte de en los textos, están muy separadas entre las letras. Claramente eso podemos mejorarlo. Y también hay un punto muy importante. Esto no únicamente aplica a este caso de uso. De hecho, podemos extrapolar esta misma idea para cualquier otra idea que nosotros tengamos en mente. Entonces, ya llegados a este punto, hemos culminado por completo cada uno de nuestros casos de uso en donde hemos no solo aprendido a usar, sino también a masterizar esta integración de NotebookLM y Google Anti-Gravity de forma tal que le saquemos absolutamente el máximo provecho. Y para eso tengo 3 conclusiones muy importantes que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, es que NotebookLM, como hemos podido ser testigos, es una herramienta excepcionalmente confiable para procesos de investigación. ¿Por qué? Porque únicamente basa su conocimiento en las fuentes que tú le entregues, ya sea en el conocimiento de información de tu empresa, productos, servicios, algún tema que estés buscando estudiar, investigar para el trabajo, etcétera. Y no se inventa datos, es decir, no hay alucinaciones, como por ejemplo ocurre en otros modelos de lenguaje. En segundo lugar, podemos potenciar esta herramienta que trabaja por sí sola con la integración con Google Anti-Gravity, tal y como lo hemos hecho en estos últimos 5 casos de uso, en donde no solamente hemos consultado nuestras fuentes, sino que hemos ido un paso más allá. Hemos creado distintas aplicaciones web, incluso también hemos hasta automatizado un proceso de generación de documentos o reportes en PDFs, ya sea para un cliente o ya sea para nosotros mismos. Es una herramienta que separa el pensar, en este caso por la parte de la investigación, del hacer, que viene por la parte de Anti-Gravity, de manera sumamente inteligente y también que nos permite ahorrar un recurso muy importante cuando se trata especialmente de alguna herramienta de inteligencia artificial, que en este caso es el costo. En este caso, NotebookLM actualmente a la fecha de hoy es totalmente gratis en cuanto a las funcionalidades que hemos revisado hoy y también con esta integración. Así que es momento de sacarle el máximo provecho. Y también por último quería compartir un pensamiento muy reciente que consiste básicamente en que la limitación actualmente no la tenemos en la tecnología, no está en las herramientas que usamos, porque hoy en día existe una herramienta para cada cosa que nosotros estemos intentando hacer. Realmente el problema está en saber cuándo usar cada una de esas herramientas y de qué forma. Por ejemplo, en este caso hemos aprendido a usar NotebookLM, pero claramente hemos aprendido a usarla de manera mucho más poderosa con Google Anti-Gravity, que nos ha permitido desbloquear una gama entera de soluciones adicionales. Y también definir que el límite es más que nada nuestra imaginación, porque claramente nosotros tenemos que tener el trabajo de saber exactamente qué queremos automatizar, qué queremos optimizar en nuestro día a día. Y básicamente esa es la idea principal que quisiera que se lleven de este video. Habiendo dicho eso, me despido y gracias por acompañarme en este video. Espero que hayas encontrado mucho valor en el mismo. Voy a seguir publicando videos relacionados a desarrollo con inteligencia artificial y estoy seguro que si eres nuevo en este tema, te van a interesar muchísimo. Y si es que no lo eres y ya estás en un nivel avanzado, también muy probablemente puedas aprender algo nuevo en cada uno de estos. Así que si te interesa esto, no te olvides de darle al like si te gustó el video y también suscribirte para el próximo contenido que se viene muy bueno. Acá te estoy dejando un par de videos que te pueden interesar. Uno, si quieres aprender a construir tu primer full stack app usando herramientas de desarrollo con IA y también una automatización para la creación de imágenes con Nano Banana 2, uno de los modelos de generación de imágenes más potentes ahora mismo. Eso ha sido todo por hoy. Aprende y domina la inteligencia artificial mientras sea una ventaja y no un requisito.